Bueno, chicos, buenas noches. Vamos a ir iniciando. Habemos solamente 4 personas. Esperamos que mientras vayan pasando los minutos, se vayan conectando, que siempre pasa, que conforme voy explicando, empiezan a ir llegando. Y si no, entonces, solo con ustedes trabajaremos el día de hoy. Ya estamos casi que terminando el tema de funciones. Nos faltan solamente 2 clases para funciones, que se supone que es la de hoy y la otra semana. Hoy le damos con el conceptito de función exponencial y logarítmica. Son otros 2 casos particulares de las funciones. Y la otra semana vamos a guardar la clase para la parte de modelación de funciones, que es la parte de problemas, la aplicación. La vamos a trabajar con pequeñas ideitas, porque ahí sí no se puede trabajar con algo generalizado, porque en todos los exámenes pueden venir problemas totalmente distintos. Entonces, la semana pasada terminamos lo de la función lineal y cuadrática, y vamos a trabajar con la función exponencial. Lo que sucede con la función exponencial y logarítmica es que vamos a tener que aprendernos una serie de características. Esas características tienen que memorizarlas, unas para la exponencial y otras para la logarítmica. Entonces, son muy parecidas, solamente que no tienen que confundirlas. Si las confundimos en el examen, ya nos fue malito en esas preguntas. En el examen viene tanto preguntas de análisis como preguntas que eran muy parecidas a la de función lineal, de calcular el valor de una variable dentro de la misma función, o calcular una imagen, ese tipo de preguntas, o calcular inversas, nada más. Pero la inversa de la función de la función logarítmica y la exponencial es muy fácil, no hay que hacer tanto trabajo como se hacía con la lineal. Entonces voy a compartirles aquí la pantallita, como siempre, ¿verdad? Yo voy a ir trabajando normal, ir escribiendo, y después les paso el documento. Acá está lloviendo, entonces si en algún momento se pega la clase, me avisan, por favor. Perfecto, profe. Vamos a ver, listo, gracias. Es súper rápido. Si acaso antes del recreo ya está listo toda la parte teórica para después hacer ejercicios del examen. Entonces, lo primero que vamos a ver es la función exponencial. Como ustedes han visto, nosotros hemos venido trabajando expresiones algebraicas o funciones, ¿verdad? Que incluyen expresiones algebraicas que tienen estas formas de aquí. Para los que escriben, esto no lo escriben. Que tienen formas como esta. Por ejemplo, f de x es igual a 5x más 2. O f de x es igual a 3x al cuadrado más 2x. F de x es igual a simplemente x medios. Entonces, nosotros vamos teniendo letritas normales. Vean esta de aquí. Esta letra de aquí tiene un exponente 2. Entonces, nosotros trabajamos con variables lineales, con variables que están fáciles de ver. ¿Qué es lo que sucede con la función exponencial? Que la función exponencial, ya las variables no van a estar en la parte entera, digamos. Bueno, va a ser un número entero. La variable va a estar en el exponente. Por eso se llama función exponencial. Vamos a hablar de una función que es de la forma f de x es igual a elevado a la x, donde nuestras variables van a estar en los exponentes. En los colegios académicos, con este tipo de funciones se hacen un montón de trabajos, aparte del análisis. Se pueden trabajar ecuaciones exponenciales y un montón de teoría ahí Barcelona, pero la ventaja de bachillerato por madurez es que no solamente les toca el análisis, y a veces tal vez encontrar el valor de A. Siempre esa, no, es una forma generalizada de darle nombre a la función. Aquí alguien le puede poner a ustedes, en el examen les pueden poner a ustedes más bien f de x es igual a b elevado a la x, o f de x es igual a m elevado a la x. Todas estas constantes de aquí pueden tomar cualquier letra para que nosotros lo generalicemos. Aquí lo vamos a hablar como si fuese A. Y A es una constante. Entonces, como A es una constante, pueden suceder varias cosas. Como A es un número, pueden suceder varias cosas. A puede ser negativo, A puede ser positivo, o A puede ser cero. Eso es lo que siempre generalizábamos, por ejemplo, en la función cuadrática, ¿verdad? Que en la función cuadrática omitíamos el A igual a cero.
porque me indefinía la función cuadrática y me la convertía en una lineal. Entonces, aquí vamos a hacer restricciones también. Vamos a trabajar solamente con los casos donde SA sea mayor que 1. Y vean que no estoy poniendo mayor que 0. Estoy poniendo A mayor que 1. O sea, A puede ser 2, A puede ser 3, A puede ser 1,1, A puede ser 1,2, pero A no puede ser 0, A no puede ser menos 1. A tiene que ser mayor que 1. ¿Y qué sucede cuando A es mayor que 1? Vamos a decir que esa función exponencial es creciente. Es una función creciente. Ahorita hacemos unos ejemplitos para que vean. Y la función exponencial tiene esta forma de aquí. Vamos a hacer aquí la gráfica para que ustedes la vean y tengan una idea cuando la hagan en el examen, porque a veces les ponen gráficas. Tenemos un plano de coordenadas. Aquí pongámosle aquí el punto 1, y en 1. Y la función exponencial va a tener esta formita de aquí. Esa forma de ahí. Esto de aquí es X y esto de aquí. Subamos, esto no lo ocupamos tan grande. Esto de aquí es Y. Entonces, esa función de ahí, vamos a decir que es una función exponencial creciente. Cuando A es mayor que 1. ¿Comprendido? Sí, profe. Esa grafiquita, chicos. Vamos a tener otro caso. Vamos a hacer aquí una división. Eso a los costados es obviamente menos infinito y más infinito, ¿verdad, profe? La otra es, Estos. sí, eso, el de arriba sí se ve claro que es un más infinito. Este de abajo, ¿qué es? ¿Un punto o un Voy a menos hacerle, punto? no, una flecha. Voy a hacerle la flecha. Ahí Ah, está. ok, ahora sí, ahora sí. Ahí está la flechita. Entonces, vean, por ejemplo, ahorita una aplicación de la función exponencial, ahorita que nosotros estamos pasando lo del COVID, no sé si ustedes han escuchado las noticias que dicen, es que va incrementando de forma exponencial, dicen en las noticias, el virus va incrementando de forma exponencial. Eso es porque está sucediendo esto de aquí. Está sucediendo una función exponencial donde los casos por día son demasiado grandes. La función exponencial nos funciona para eso, para cuando tenemos que trabajar con cantidades muy, 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 muy grandes, cuando hablamos de poblaciones de millones y cosas así. Entonces, es donde se trabaja con la función exponencial, cuando estamos trabajando con cantidades grandes. Ahora, vamos a tener este otro caso de aquí. Aquí tenemos la A, vamos a poner el 0 y vamos a poner un 1. Y A está entre 0 y 1. Vean que es estricto, ¿verdad? A está entre 0 y 1. ¿Quién me puede dar un ejemplo de un valor para A en ese caso, que esté entre 0 y 1? ¿Qué puede ser un ejemplo ahí de A? ¿Cuál es un número que esté entre 0 y 1? Hay muchos. Alguien que me diga uno. 0,5. 0,5. 0,5 es un número que está entre 0 y 1. O escrito en fracción o un medio también, porque a veces se los dan en fracción o se los dan en decimales. 0,5. Está muy bien. Cuando se los dan en fracciones, tienen que corroborar cuánto es, porque, por ejemplo, a ustedes les pueden dar la fracción. Voy a ponerla aquí, a ver. Sí, por ejemplo, la fracción esta, 9 sobre 5, f de x. Entonces, esta fracción, 9 quintos, aquí elevado a la x, sería un caso para a mayor que 1 o a entre 0 y 1. Ya le digo, profe. Sí, corrobóralo, a ver. Es A mayor que 1. A mayor que 1, porque nos da 1,8, ¿verdad? 1,8, sí. Entonces, como es un a mayor que 1, esta función de aquí podemos decir que es Creciente. creciente, porque a es mayor que 1.
Entonces, cuando nos pase eso, cuando nos den numeritos que sean mayores que 1 para la función exponencial, vamos a poder decir esa función es creciente. Pero cuando nos dan un número entre 0 y 1, vamos a decir que la función es decreciente. Y va a tener esta formita de aquí. Déjenme para dibujarles aquí el esbozo de la gráfica. Tenemos el eje Y, el eje X, pongamos aquí el punto 1, y la función va a tener esta forma aquí. Se supone que es como curviadita, es como así, por aquello. Entonces, esa función de ahí es decreciente. Vean que si ustedes escriben aquí, como yo les había dicho, matemáticas va a ir creciendo. Y si ustedes escriben matemática aquí, va a ir cayendo. Entonces, esa es la idea de la función exponencial en su gráfica. Ahora, características importantes que debemos saber. Bueno, lo principal es esto, porque a veces en el examen les ponen una gráfica y les dicen A es mayor que 1, verdadero o falso. A está entre 0 y 1, verdadero o falso. Cosas así. Entonces, tienen que dominar eso. ¿Qué pasa cuando A es mayor que 1 y qué pasa cuando A está entre 0 y 1? Vamos a escribir aquí en rojo importante. A menor que 0 no existe. Si les ponen un A menor que 0, ustedes automáticamente la desechan. Eso no puede pasar. O sea, que A sea negativo. No puede pasar. Como en la función cuadrática, que A no puede ser 0, en este caso, A aquí nunca puede ser negativo. Las características que voy a escribir aquí las cumplen las dos gráficas, las dos funciones. Por ejemplo, podemos decir que estas funciones, el dominio de la función es todo R, son todos los números reales, porque estas funciones vienen de menos infinito a más infinito, ¿verdad? En el eje X, de menos infinito a más infinito. Y lo mismo sucede aquí, viene de menos infinito hacia más infinito. Es lo mismo que decir que el dominio es R, todos los números reales. En la función exponencial estándar, en esa que está aquí, que es la general, el eje X funciona como asíntota. ¿Se acuerdan que era una asíntota? Cuando vimos conceptos de funciones. Sí, profe. Es Que no una podía, recta. que no podía Ajá, sobrepasar la correcto, recta que se nos daba. No la podía sobrepasar. correcto. Exactamente. Entonces, eso significa que esta función exponencial aquí va a ir bajando, bajando, bajando y va a llegar aquí tratando de acercarse a X, pero nunca, nunca va a pasar el eje X. Y lo mismo en este caso de aquí. Viene de menos infinito, muy cerquita de X, muy cerquita de X, muy cerquita de X, hasta que ya lo sobrepasa, pero nunca baja de X. Entonces, Entonces, por eso, para... Ajá, vendría la primera de 0 a más infinito y la segunda de menos infinito a 0. Así sería. ¿no? No, En ambos casos es lo mismo. ambos casos es lo mismo. Ambos casos, vean que el ámbito comienza en 0, pero no lo toca, ¿verdad? Por eso dejamos el corchete abierto. Ujú. En ambos A casos, más no lo infinito, a comienza más en 0 infinito. y van para más infinito las dos. Ah, Sí, sí, porque lo sí, sí, leemos en el sí. eje Y. Lo leemos en el eje Y, va para más infinito, para arriba. Ujú. Ok, sí, perfecto. También vamos a decir que la intersección con el eje X en la función exponencial no existe. No existe una intersección con el eje X, porque el eje X es una asíntota, no me va a dejar pasar la función. Entonces significa que no va a intersecar al eje X. Como les digo, chicos, eso es en la parte general de la función exponencial. Ya después, la función exponencial recibe ahí un montón de transformaciones, bueno, no lo ven ustedes, pero más adelante, que ya sí me permite que me interseca el eje X y que tenga otra formita y que se mueva ahí en el plano, pero ya eso a ustedes no les comprende, o sea, no les entra. A ustedes les entra solamente la parte de la general. Tenemos también, bueno, vamos a ir apuntando aquí puntitos, tenemos también intersección en el eje Y. Recuerden que la intersección en el eje Y es un par ordenado.
Y como ustedes ven, en ambos casos, ¿dónde lo está intersecando? En 1. Ese sería 0,1. 0,1, correcto. La intersección en y siempre, siempre, siempre para la función exponencial va a ser 0,1. Y se los puedo demostrar. Les puedo poner a ustedes ahorita en el plano de coordenadas, ahí en GeoGebra, que es la aplicación que uso para graficar, y yo puedo poner cualquier función exponencial general, que siempre la intersección va a ser ahí, el 1, el 0,1. Ah, ok, no intersecan en ningún otro punto en Y. Solo Si el la 0,1. Si la función recibe una transformación, sí, sí lo interseca. Ok, Pero, como ustedes trabajan en la general, siempre va a ser ese par ordenado, 0,1. perfecto. La función exponencial va a ser asíntota, que era lo que les decía, con el eje X. Y esas son las características que tienen que memorizar para el examen. A veces les entran algunas, a veces no viene ninguna, más bien en el examen. Pero entonces esta es la parte importante que tenemos que saber. Todas esas características de la función exponencial y lo de a mayor que 0 y a entre 0 y 1 y su gráfica. Hay que tener cuidado porque la gráfica de la función exponencial y la logarítmica son un poquito parecidas y a veces tienden a confundir. ¿Alguna duda con esto? No, todo claro, profe. Ahorita más adelante vamos a hacer la aplicación en un examen para que vean. La otra que vamos a trabajar es la función logarítmica. Entonces, si la función exponencial lo que nos hacía era trabajar con casos en vida real de cosas muy, 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 muy grandes, la función logarítmica es todo lo contrario. Más bien vamos a trabajar hacia cosas muy, muy chiquititas. Por ejemplo, tamaños de bacterias y incrementos, pero en poblaciones bacterianas, cosas así. Entonces, es para cosas muy, 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 muy pequeñitas. La función logarítmica, usualmente, ¿verdad? La función logarítmica va a tener esta forma de acá, la que les voy a escribir. Cuando ustedes vean esto, f de x es igual a logaritmo en base a de x. Así es como bien, logaritmo en base a de x. Esto de aquí se llama argumento del logaritmo y tienen un montón de propiedades los logaritmos. Y al igual que la función exponencial, se pueden hacer ecuaciones, los logaritmos tienen unos temas muy bonitos que se llaman identidades, tienen un montón de propiedades ahí muy chivas, pero a ustedes no les evalúan todas esas partes, a ustedes no les entran ecuaciones, ni las identidades, ni esas cositas. Entonces, vamos a trabajar solamente con la generalización de la función logarítmica. Y si les entra una propiedad, siempre viene una propiedad en el examen, que ya casi les digo cuál es, cuando avancemos. Entonces, vean que aquí también tenemos una base A, ¿verdad? Igual que en la función exponencial, que teníamos una A. Así En la es. función logarítmica va a pasar lo mismo. Esa A nunca puede ser negativa, ni 1 tampoco. Puede ser solamente mayor que 1 o estar entre 0 y 1. Esta parte sí es exactamente igual a la exponencial. Exactamente igual. Si A es mayor que 1, si A es mayor que 1, vamos a decir que esa función exponencial, logarítmica, es creciente. La función exponencial logarítmica es creciente. Si A es mayor que 1. Y voy a hacerle la gráfica de la función logarítmica para que la vean. Aquí está el eje X. Aquí está el eje Y. Pongamos aquí el 1 de X. Y la función logarítmica exponencial, creciente, va a tener esta forma de aquí. No, no me quedó tan curvida, tan bonita. Esperen, voy a hacerla bien. Va a tener esa forma, ¿eh?
¿Ven? Es muy parecida a la función exponencial, solamente que esta interseca más bien al eje X. Y la asíntota sería el eje Y. Ella no va a sobrepasar nunca el eje Y. Sería el eje X y ese sería el eje Y. Sí, vemos la diferencia entre la exponencial creciente y la logarítmica creciente. Sí. Vamos a tener la opción que A esté entre 0 y 1. Que A esté entre 0 y 1. Y vamos a decir que esa función más bien es decreciente. Esto más fácil. Vamos a ver, ahí tenemos la función. Y esta más bien va a ir así acá. Y también interseca en 1. Esa de ahí sería una función exponencial logarítmica decreciente. ¿Ven? Si nosotros escribimos aquí matemática, nos va a quedar para arriba. Si nosotros escribimos aquí matemática, más bien va a ir cayendo. ¿Entendía la diferenciación entre las exponenciales y las logarítmicas en su gráfica? Sí, profe. Que Listo. estoy viendo que estas intersecan al eje X y no al eje Y. Correcto, intersecan el eje X. La asíntota más bien va a ser Y. Entonces, vean Ok. aquí, eso es importante lo que acaba de hacer Víctor. Yo lo iba a hacer ahorita cuando lo tuviera escrito, pero por ejemplo, en la exponencial, el dominio de la función es 0. En la logarítmica podrá ser el dominio. Acuérdense que el dominio es el eje X. No, parece que son solo los positivos, profe. Entonces serían los números Ajá, enteros, n. los naturales. Ay, perdón, Pero, sí, los naturales. no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Están los enteros positivos, que sería z más. Pero nosotros no podemos categorizar ahí a n porque hay un pleito sin fin en matemática, pero así enorme, enorme, con el caso del cero. Bueno, igual, si nosotros podemos decir los números naturales contando al cero, porque los naturales están dentro del cero, pero si yo digo, el cero está dentro de los naturales, si yo digo el cero, entonces A podría ser cero. ¿Y eso es posible? No, No. Entonces yo no puedo definir a los naturales completos, ujú, ¿verdad? Entonces, vean, podemos hacerlo con otro que conocemos. Si el dominio está comenzando, ¿dónde está comenzando ese dominio? es, Acuérdense que es en X, ¿verdad? Está comenzando en 1. no, O hay todavía función atrás. sí, pues yo digo que empieza de Hay función cero, atrás. Comienza en 0, pero lo tomamos comienza de en cuenta, cero. el 0. No, hay que hacer el cochete abierto. Correcto, no tomamos en cuenta el 0. No tomamos en cuenta el 0 porque Ajá, entonces significaría que estaría tocando el eje Y. Entonces, de 0 a más infinito. más infinito. Pero vean el ámbito de la función. ¿Quién sería el ámbito de la función? Se lee en el eje Y. ¿Quién sería el ámbito de la función? De menos infinito a Ajá, más infinito. ajá. De menos infinito a más infinito. Y de Ajá, menos infinito a más infinito, ¿qué les dije yo que significaba? R. R. Vean una cosa, a ver si ustedes me hacen la asociación. Esto es bonito, que me hagan esa asociación. Esto es el dominio y el ámbito de la logarítmica. Este es el dominio y el ámbito de la exponencial. ¿Cómo los ven ustedes con lo que hemos estudiado? Invertido. Invertidos. El Ujú. dominio de una es el ámbito de la otra y el ámbito de una es el dominio de la otra. ¿Qué significaba eso? Usted acaba de decir la palabra clave, invertidos. ¿Qué era eso? ¿La función qué? Inversa. La función inversa. Ujú.
La función exponencial y la función logarítmica son inversas. La inversa de la exponencial es la logarítmica y la inversa de la logarítmica es la exponencial. Ok, Sí, ok, profe. y eso es importante porque lo vamos a trabajar. Las vamos a trabajar como inversas. Ok. ¿Cuál es la intersección del eje X? 1. 0, no, 1, 1,0. 1,0. ¿Ves, Víctor? Estás volando con funciones y me decías que no. ¿Qué va, profe? Es que esto es fácil, pero hay otras cosas ahí que sí está rudo, pero ahí vamos, profe, ahí vamos. Sí, sí, sí se puede, sí se puede. La intersección con Y. Eh, no tenemos Entonces, intersección intersección, Y. no tenemos intersección No con hay, Y. No hay. correcto. No tiene intersección con Y. Vamos a decir que no existe. Y caso contrario a la otra, que la asíntota era X, en este caso la asíntota es el eje Y. Esas serían las características importantes de la función logarítmica y la función exponencial. ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, ahorita vemos la aplicación en el examen, a ver si vienen preguntas de eso. Usualmente cuando vienen estas preguntas son en gráficas, a veces ni vienen, más bien. Pero sí es bueno que sepamos todos esos conceptos. Entonces, memorícese las gráficas para cuando las vean. Las exponenciales son arriba de X y las logarítmicas son a un costado de Y. Vamos aquí a añadir otra página para otra parte que si les preguntan en el examen, ya calculera. Esa parte era analítica, análisis, como lo de la función cuadrática, pero estas funciones también tienen su parte calculera, como en la parte lineal. Entonces, como nos acaba de decir Víctor, que él dedujo las logarítmicas y las exponenciales son funciones inversas. Inversas. Entonces, la función logarítmica y la exponencial son inversas entre sí. Entonces, a ustedes en el examen les pueden poner algo como esto. Les pueden decir f de x es igual a 3 elevado a la x. ¿Esto es una función exponencial o una función logarítmica? Es exponencial. Es exponencial, ¿verdad? Y Ujú. entonces, si les dicen, escriba el criterio de la inversa de esa función, la inversa de esta función. Y vean lo único que ustedes tienen que hacer. Aquí voy a escribir una línea. Ustedes no tienen que hacer esta línea, ya esto es para darnos la idea de lo que estamos haciendo. Estamos pasándolo a la inversa. Y la inversa, recuerden que siempre es f a la menos 1, ¿verdad? Ujú. Y la inversa es lo que ustedes tienen que hacer. Escriben logaritmo, logaritmo. Y recuerden que lo voy a escribir aquí abajo nada más una vez para que ustedes lo vean. Que la exponencial es f de x igual a elevado a la x. Y que la logarítmica es f de x es igual al logaritmo de a la x. Entonces, Entonces, sería este a la 3. x Ajá. es este a la x. 3 a Ajá, la ¿qué me estás X. diciendo? Ok, en 3 lugar a de la A x, escribimos 3 y X. correcto. 3 aquí chiquitito y x grande. Esa es la inversa de la exponencial. Nada más agregarle un logaritmo, adelante. Ok. Y así vienen en el examen, así de fáciles. Esta era una pregunta de examen, por ahí anda, en algún examen. La inversa de esta, logaritmo de 3, base 3, argumento X. Así de sencillo. Un puntico ganado, profe. Un punto ganado, si no se les olvida, correcto. Voy a dejarlo aquí como una notita.
que son lo mismo, ¿verdad? Se los pueden preguntar al revés en el examen. Les pueden decir a ustedes, f de x es igual al logaritmo en base 5 a la x, y que cuál es la inversa. 5 Sería, 5 sobre x. ajá, 5x. 5 elevado a la x. 5 elevado a la x, sí. 5 elevado a la x. ¿Qué es lo que hicimos? Quitamos el logaritmo. Para convertir un logaritmo exponencial, quitamos el logaritmo, nada más en su inversa. ¿Entendido eso? Sí, profe. Chicos, los demás también participen, me parece. No solo Víctor, no te estoy diciendo que no participes, Víctor, ¿verdad? Pero que participen todos. Ay, profe, es que sí, para. Sí, sí, a mí me gusta No, pero no te participar. estoy diciendo que no participe, ¿verdad? Siga participando. Sí, sí. Hoy que no está hablando mucho Rogelio, está callado, está callado. No, me escribió que iba a estar callado porque está con migraña. Solo voy a poner atención. Ah, ya, ya. Ah, bueno. Propiedad importante. Propiedad importante de logaritmos. Pero Y este aquí viene en el estoy examen. escuchando. Sí, Eso, esta Rogelio, es eso. importante. Esta es importantísima porque esto han venido preguntas en el examen. Vean, la propiedad dice que si nosotros tenemos el logaritmo de A, base A, argumento A, base y argumentos iguales, y ese argumento está elevado a un exponente cualquiera, ustedes pueden venir y decir que esto es solamente el exponente. O sea, estamos quitando o cancelando estas A. Veámoslo con números para que vean. Bueno, vamos a añadir aquí base igual a argumento. Cuando la base es igual al argumento, se elimina eso y se elimina el logaritmo también, ¿verdad? Nos queda solamente el numerito. Veamos a ver aquí un ejemplo. Si yo a ustedes les escribo logaritmo en base 5 de argumento 5 elevado a la 3, ¿cuánto me queda eso? 3. Nos queda 3. El 5 se cancela con el 5 y nos queda 3. Solamente en los casos cuando la base y el argumento son iguales. Logaritmo. Base m. Argumento m. Elevado a la 8. ¿Cuánto nos queda? ¿Alguien más que quiera participar ahí? 8, profe. 8, ¿verdad? De ahí no, si solo participe solo usted, no importa. Sí, sí, profe. Mientras no haga yo un monólogo, todo bien. 8. Vean que a veces en el examen son engañosos, porque en el examen les pueden poner a ustedes logaritmo, base 5, argumento 25. A simple vista diríamos, eso no se puede cancelar, quedaría, ya no, así queda, se evalúa, no sé, no se sabe qué se hace. Pero vean lo que pasa. Nosotros venimos y tomamos el 25 y lo convertimos en un exponente. 25 se puede dividir entre 5. Queda 5. Y 5 se puede dividir entre 5. Queda 1. Y esto es lo mismo que 5 elevado a la 2. Entonces aquí tenemos Ok, logaritmo. entonces lo que queríamos es que
Oye, pucha, un segundo, No lo dejaron hablar. profe, es que el perro mío está loco. Vaya para allá. Entonces lo que hacemos es que descomponemos. em, ¿Qué nombre tiene el 25 ahí, profe? Número compuesto. Ajá, sí, lo descomponemos. Ajá, le hacemos su factorización de primos y lo Ujú. convertimos en un exponente. Y ya lo podemos cancelar y nos queda 2. Vean esta de aquí. Si yo escribo el logaritmo de 3, argumento 3, ¿cuánto nos queda? Quedaría 1 porque 3 tiene tercera y sería 1. Quedaría 1, pero no porque 3 tiene tercera, sino porque aquí nosotros tenemos un 1 que no vemos, un 1 imaginario. 3 elevado a la 1 es 3. Entonces se cancelan y nos queda ese 1. Sí. Ahí que dentro que, ok. Y el Vea, 25, vea, 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 vea. el 25 entonces no tiene nada arriba, profe, imaginario, es un exponente imaginario, no lo tiene. Sí, el 25 tiene un 1 Entonces, imaginario. ¿por qué n no puede ser 1 en Porque ese tienen que caso? ser iguales para yo poder cancelarlo. Y ellos no son iguales. Ya comprendí, eso era la idea, sí. Es que como el 5 no es igual al 25, no los puedo cancelar. En este caso sí. ¿No? Yo tengo. Ujú. Ajá, En este caso sí, y ahí está el 1 de exponente, sí. Perfecto, ahora correcto. sí entendí. No, nosotros tenemos que tratar de ver si podemos convertir ese 25 en algún numerito que me quede igual a la base para poderlos cancelar. Ok, Y todo número, el que sea, todo número el que sea, siempre está elevado a la 1. 100 está elevado a la 1 porque es 100. 1500 está elevado a la 1 porque es 1500. Entonces, este 3 está elevado a la 1, solamente que nunca es necesario ponerlo. ok, perfecto, profe. Ay, pues me lo puse mal. Otra cosa que hay que trabajar acá, que ya lo hemos visto anteriormente, solamente es de ingresarlo en la calculadora, es esto de acá. Es determinar el valor de una variable. Y esto lo vamos a hacer con la calculadora. Vamos a ver un ejemplo. Dice, sea f una función tal que vamos a escribir aquí, vamos a hacer varios, tal que f de x es igual al logaritmo base de x. No, esto es más bien de lo anterior. Voy a borrarlo, voy a dejarlo porque esto lo vemos más abajo. Ya vi aquí qué es el ejemplo que les traía. Esto es asociado con lo de arriba. Vean esto de acá. Dice que f es una función tal que f de x es igual al logaritmo base b de x. Que si f de b elevado a la 7
es parte de esa función, ¿verdad? Determine el valor del logaritmo. Cuando nosotros teníamos una función, voy a escribirlo aquí abajo, por ejemplo, f de 5, bueno, escribamos f de x, que era lo mismo que hicimos en la composición y tuvimos que hacer varios ejemplos para que nos lo comprendieran. F de x es igual a x más 2, por ejemplo. Entonces, si yo venía y ponía dentro del paréntesis f de menos 2, yo quitaba esta x y ¿qué colocaba entonces? Menos 2. Menos 2 más 2. Siempre lo que está dentro del paréntesis, yo voy a sustituirlos a las x de la función que nos están dando. En este caso, ¿qué es lo que está dentro del paréntesis? ¿Qué nos están Es dando? 7. Correcto, nos están diciendo que lo evaluemos en f de b elevado a la 7. Entonces, yo voy a ir a mi función que está ahí, logarítmica, y en el argumento tenemos x. ¿Pero qué tengo que escribir yo en lugar de ese x? Ok. Te escribiríamos B7, profe. B elevado a la 7. ¿Y qué B pasa ahí? cancelamos las B's y el valor que nos queda sería 7. Correcto, cancelamos las b y el valor que queda es 7. ¿Entendido esa? Sí, profe. Vean este otro de aquí, porque sí me he topado con una de estas también. Sea f, una función, tal que f de x es igual a 3 logaritmo base de x. Entonces, f de m elevado a la 5 es, vean este caso de aquí. Aquí decimos que tenemos una función f de x es igual a 3 logaritmo base m de x. Que entonces f de m a la 5, ¿cuánto es? Vamos a ir a evaluarla entonces. Vamos a decir f de m elevado a la 5. Eso es igual a 3 logaritmo base m y en el argumento hay una x. ¿Qué escribo en lugar de esa x? M5. M elevado a la 5. M elevado a la 5. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué Ok, se cancela? cancelamos las M's y nos queda 5. Cancelamos la m y nos queda 5. Pero adelante del logaritmo hay algo. ¿Qué hay adelante del logaritmo? Tenemos un 3. Un 3. Ese 3 no se cancela. Solo se cancela el logaritmo y las bases y el argumento. Aquí nos queda ese 3. Y ahora sí, ¿cuánto nos queda el logaritmo? 5. Y hay que resolver esa multiplicación, que es 15. ¿Entendido? Ya sí, ya esta ya tiene más su procedimiento ahí. Sí. Eso es lo máximo, que les pongan un número adelante. Han sido Está, pocas las está, preguntas en las que me he puesto, pero es bueno que lo sepan. está sencillo, profe. Esto está. Sí. Ahora sí, viene el otro caso, que es determinar el valor de una variable. Esto lo vamos a hacer con la calculadora, como despejamos ecuaciones normalitas en lo que hemos visto. Vamos a escribir aquí una definición para todo. Sea f, una función exponencial. Sea f, una función exponencial. Tal que f de x es igual a b elevado a la x.
determine el valor de B en cada caso. Les voy a escribir diferentes situaciones y en cada una de esas situaciones vamos a ir a averiguar el valor de B. Vamos a ver si nos cabe aquí arriba. En cada caso. Ahora sí, determinar el valor de B en cada caso. Y nos dan el primer caso. Tenemos f de x, que es la función que nos están dando, b a la x, y pasa por 5,1024. Entonces tenemos que averiguar el valor de b. Esa función está pasando por este par ordenado de aquí. ¿Cuáles coordenadas le corresponden a este par ordenado? Coordenadas, ok. Tenemos que el 5 en el Ajá. eje X y 1024 en el eje Y. En el eje Y. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos para poder encontrar una variable en la función? Sustituimos X por 5. Ajá. ¿Y el 1024 dónde lo ponemos? 24. El Y. Ujú. Y recuerden que f de x es lo mismo que Como que y. Y, sí, f de X es lo mismo que Y, sí. Entonces, vamos a decir que 1024 es Igual, igual ajá, a, ajá, elevado a la qué? a las 5. A la 5. Esto es lo que nosotros vamos a ir a colocar en la calculadora. Y le damos Shift Cal, profe. Tráigame los audífonos, Fiscal. por favor. Mamá, a mí me gustan, ¿verdad? Pero a mí me encantan las de Jessica. Solo en este primero les voy a poner eso. Ya después ustedes lo averiguan. Ujú. Profe, aquí en la calculadora científica, solo tengo un botoncito para elevar a la 2 y a la 3. Ok. Voy a dejar de compartir para que vean cómo se hace. Ok, Ahí la vemos todos. ¿sí? Entonces escribimos 1024, ¿verdad? Alfa Alfa igual. igual. Recuerden que no podemos escribir B. ¿A quién escribimos como variable? X. X, ¿verdad? Alfa X. Y eso está elevado a... ¿Ven esta X de aquí? Ay, pues La pucha, que sí, estoy poniendo no. ahorita con la flecha. ¿Ah? Ujú. Sí, claro, profe. La Ahí se le escribí va a 5. y ya ahí nos da el chance. Cuando tocamos esa nos da el espacio, el chancecito de poder escribir encima de ella cualquier otro número que no sea 2. Ahora sí le damos Shift Calc y no importa el número que esté ahí, nada más le damos 4 nos igual. da. 4, sí. 4, 4. Ay, sí, 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 sí. Voy a compartirles la pantallita de nuevo. Yo no sé entonces para qué ponen este botón de elevado a la 2. Para hacerlo directo, como es una de las que más se trabaja, Sí, sí. B es igual a 4, ¿verdad? Nos quedó que B es igual a 4. Ven, no está tan difícil, estamos jalando muchas semillas de las cosas que ya hemos trabajado. Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí más bien es f de x es igual a b a la x y pasa por, vamos a decir, 3,343.
por 3,343. Entonces, ¿3 quién es? El 3 es ¿Cuál, X. cuál componente? X, La componente X. ¿Y X 343? es Y. Entonces vamos a decir F de que X es igual a Y. 343, Entonces 343 ajá, Fx es igual a Y. ajá, igual a B elevado a la 3. Correcto. Entonces, ¿cuánto nos queda B? Ya ustedes saben ponerlo en la calculadora. Díganme cuánto les queda B. El resultado sería 7, profe. 7. B es igual a 7. Vean esta otra que les voy a hacer aquí. No la voy a hacer muy bonita, pero para que vean cómo les puede entrar en el examen también. Voy a darles un plano de coordenadas. ¿Esa es una función exponencial o logarítmica? Exponencial. Exponencial. ¿Con a mayor que 0 o a entre 0 y 1? Eh, A mayor que 0. No, que 1. Qué bueno, perdón. Qué bueno. A mayor que 1. A mayor que 1. Aquí vamos a tener 4 y aquí 2401. Para que nos quede grandecito. Y aquí, aquí vamos a poner la intersección con y, que es 1. Entonces, esta función es de la forma f de x es igual a b elevado a la x. Determinemos el valor de b. Entonces, siempre que nosotros necesitamos determinar el valor de b en una de estas funciones, o m o h, la que le pongan ahí, nosotros tenemos que tener un par ordenado de la función. Y tenemos un par ordenado en esa Y función. sería 4,2401. Correcto. Pasa por 4,2401. Entonces, podemos decir que f de x, ¿cuánto es? F de X es igual a Y, entonces sería 2401. Y ahí ponemos igual, igual B a la 4. B a la 4. Y entonces ponemos eso en la calculadora y ¿cuánto nos queda B? Vamos a averiguarlo. Sería 7, profe. B sería 7. ¿Dudas con eso, chicos? Yo no. Bueno, esto sería ya toda la parte teórica de función exponencial y logarítmica y posibles ejemplos que les entran en el examen. Vamos a ir al receso, 10 minutitos, son las 7, nos vemos 7:10 y entramos a resolver de una vez ejercicios de examen. Sí, Sí, profe. listo. Entonces, nos vemos a las 7:10. Perfecto.
Vamos a ver. Listo, escuchando de nuevo. Listo, Rogelio. Ahora sí, con lo que hemos trabajado, hasta el momento en la parte teórica y con los ejemplitos que hicimos, vamos ya a aplicarlo al examen de bachillerato. Estos ejercicios de acá son ejercicios de exámenes tomados del 2019 y 2020. Entonces, primera preguntita, dice, considere las siguientes proposiciones, que estas están referidas a la función f. La función está dada por f de x igual 1,5 elevado a la x. Primera pregunta, ¿es una función exponencial o una función logarítmica? ¿Exponencial o logarítmica? Exponencial. Logarítmica. Exponencial. Las logarítmicas tienen adelante el log. Sí. Sí. Las logarítmicas tienen adelante un log, entonces cuando no tienen eso, solamente tienen un exponente como letra, entonces decimos que es exponencial. Entonces, primera proposición, esa función es creciente. Vamos a ir a ver la base de la función. Es esa, ¿verdad? Y en este caso, A es mayor que 1 o A está entre 0 y 1. Ok, pero ¿por qué ese par ordenado es A, profe? No, eso no es un par ordenado. Eso no es un par ordenado. Ah, es 1,5, es mayor Uno- que 1, es mayor que 1, entonces es creciente. 1,5. Sí, los confunden con eso. A Sí, es mayor que 1. pensé que era un par Era un par ordenado, ordenado. profe. Sí, sí. No, no, eso es 1,5, 1,5. Ey, como está entre paréntesis. Sí, porque como está en paréntesis, tienen que elevarlo a la X, entonces para que se tomen en cuenta los dos. Porque si no se pone, se eleva solo el 5, creo. Ujú. Entonces, A es mayor que 1, entonces podemos decir que es. Creciente, la primera es verdadera. La primera es verdadera. Dice, la inversa de esa función está dada por f a la menos 1 de x igual al logaritmo de 1,5 a la x. ¿Qué es lo que tenemos que hacerle a esa exponencial para poder calcular su inversa? Pues ya lo olvidé, profe. Lo olvidé. ¿Cómo? Tranquilo, tranquilo. Recuerden que nosotros lo que vamos a hacer es escribir la base que tiene la función original, 1,5, elevado a la x, y adelante lo único que hacemos es agregar un logaritmo. Ah, entonces sí, sí es la inversa, es verdadera. Correcto, de 1,5 a la x. Yo iba a Nosotros lo decir único... yo iba a decir que sí era verdadera, pero de ahí no estaba muy seguro porque olvidé ese paso ahí. No hay problema. Entonces, lo único que hacemos es agregarle un logaritmo, o si es al revés, si es de logarítmica exponencial, quitarle el logaritmo. Cualquiera de las dos opciones. Entonces, aquí son verdaderas ambas. Pregunta 37. Dice que tenemos una función tal que f de x es igual a 5 logaritmos de a, argumento, bueno, base a, argumento x. Entonces, f de a la 2 corresponde a, nosotros nos venimos y nos traemos ese a elevado a la 2. Voy a hacerlo aquí con otro color para que veamos la sustitución. Ese es igual a 5 logaritmo base a. ¿Y quién es el argumento? El argumento es A. A. Ujú. A solito o algo más. Elevado a la X, No, a la 2. a la 2. Okay. A elevado a la 2. ¿Verdad? Porque lo que estamos haciendo es escribiendo lo que está aquí dentro del paréntesis hay una X, entonces dentro del argumento hay una X.
Aquí dentro del argumento hay un a elevado a la 2, entonces dentro del argumento pongo el a elevado a la 2, lo cambio. ¿Y qué se cancela ahí? Cancelamos las A. O sea, y el logaritmo también, ¿verdad? Cancelémoslo ahí para que no nos enredemos. Mm, ¿Y qué nos queda? el 2 ¿Y qué más? y el 5 adelante. Y el 5 adelante, que siempre se van a estar 2 multiplicando, ¿verdad? por 5, 10. Y sería la C. Y sería la C. Sí, es lo que vimos, profe, pero sí, ya hay que ponerlo así en práctica, ¿verdad? Para... Ujú. Ujú. Puto Mau. 57 entonces, 57 y 33. Y espere, ya voy a... F de X es una función tal que, bueno, F es una función tal que F de X es igual a... es que son muy parecidas. Son de dos Ujú. exámenes diferentes. Pensé que era que la había... Pero, Son las 37, las dos. Pensé que era que la había copiado 2 veces. Dice que f de x es una función tal que f de x es igual al logaritmo de a base a argumento x. Entonces, ¿cuánto es f de a la 2? Entonces, nosotros tenemos f, abrimos paréntesis, y ya dentro del paréntesis no tenemos x. Dentro del paréntesis tenemos a elevado a 2. Cerramos paréntesis. Eso es igual al logaritmo base a, y en el argumento que va ahora, A2, a 2, a elevado a la 2. ¿Qué se cancela ahí? cancelamos las A, nos queda 2. Cancelamos las a y el logaritmo, ¿verdad? Correcto. Y ahí sí nos queda solamente el 2, porque adelante del logaritmo no hay nada. Entonces aquí la respuesta es la B. ¿Dudas con eso? No, solamente si después ahí nos pueden mandar una, si tienen por ahí una practiquilla o una tarea con esto, profe. ¿Cómo, Víctor? Si después, tal vez, no sé, una práctica podamos hacer de esto, ¿verdad? O una tarea o algo así, Ok, ¿verdad, profe? ok, sí. Yo les mando la tareita de la semana. Con los temas acumulados de estas semanas que no les he enviado tarea. Ujú. Entonces, dice, considere la 34. Considere las siguientes proposiciones referidas a una función de la forma f de x igual m a la x. Y suponiendo que 5,32 es un elemento que pertenece al gráfico de la función. ¿Esa es una función exponencial o una función logarítmica? Es una función exponencial. Exponencial. Entonces, vean la primera proposición. Dice, f es creciente. Segunda proposición, el valor de m es 3. Para yo poder responder a la primera proposición, tengo que saber cuánto vale m, ¿verdad? Porque yo no sé si m es mayor que 1 o m está entre 0 y 1. Entonces, tengo que hacer primero la proposición 2, ver cuánto es m, ver si en realidad m es 3 o no es 3. Y ahí ya resuelvo las dos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que f de x es igual a m elevado a la x. Y pasa por 5,32. 5, O sea, 5 es 5, ¿quién es? x y y es 32. Y Y es 32. f de x es igual a y, entonces tenemos 32 igual a m sobre 5. Y eso A lo la metemos en la 5. calculadora. Ajá, lo ponemos en la Mm, calculadora. Y eso lo metemos en la calculadora. Y eso nos da 2. Entonces tenemos que la opción 2 es falsa.
Esto es falso porque m no es 3, m es 2. ¿Y la A? Bueno, la 1, perdón. La 1. ¿Es creciente o es decreciente esa función? ¿Me escucha, profe? No, me dijiste algo. Se fue el internet. Hola. ¿Me escucha? No, no, es que yo no sé si fue a mí que se me fue el internet, profe. Bueno, ahora sí te escucho. ¿Sí me escucha a mí? Tengo, creo que Creo que Bueno, no. ahorita se la arregla, ahorita se la arregla. Entonces, voy a continuar yo. M nos quedó que es 2. Entonces, vamos a decir que la proposición 2 es falsa, porque la proposición 2 dice que M es 3. Pero la proposición 1 dice que F es creciente. Nosotros eso lo vemos a partir del valor de M. Y M nos está dando que es mayor que 1, ¿verdad? Porque es 2. Entonces, M es mayor que 1. Significa que F es creciente por ser mayor que 1. Entonces, la proposición 1 es verdadera. Aquí sería verdadera solamente la 1. La 35 dice que consideremos las proposiciones referidas a una función f, que está definida por la función f de x igual 0,5 elevado a la x. Primera proposición, f es decreciente. Para nosotros poder determinar si f es decreciente, tiene que pasar que a sea, bueno, no, que a esté entre 0 y 1. Eso es lo que significa decreciente. Que esté entre 0 y 1. Si venimos a la función acá y vemos el a, vemos que el a sí cumple estar entre 0 y 1, por ser 0,5. 0,5 es un número que va a estar entre 0 y el 1. Entonces la primera proposición es verdadera. La segunda proposición nos dice que la inversa de esa función es el logaritmo de 0,5 en argumento x. Nosotros lo único que hacemos para determinar la inversa es escribir un logaritmo adelante de la exponencial que nos están dando. En este caso nos están dando 0,5. Entonces escribimos un logaritmo ahí adelante y nos queda 0,5 elevado a la x. La segunda proposición también es verdadera. Aquí de ellas son verdaderas ambas. Espero que aunque no me esté contestando, que sí estén poniendo atención, ¿verdad? Si tienen dudas, me dicen. Sí, profe. Listo. Dice que consideremos ahora las siguientes proposiciones, que están referidas a la función 3 elevado a la x. La primera proposición dice que f va a ser decreciente en todo el dominio. Para que la función sea decreciente, ¿verdad? Lo acabamos de ver en el anterior. Decreciente significa que a tiene que estar entre 0 y 1. A tiene que estar entre 0 y 1. Si nosotros nos venimos aquí, ver la A es mayor que 1, más bien, por ser 3. Entonces, la primera proposición es falsa. Esa función es creciente, es una función creciente porque la A, la base, de esa función exponencial, la base A, es un número mayor que 1. Es 3, 3 es mayor que 1. La segunda proposición dice que la inversa corresponde a f de x igual logaritmo base 3 de x. Nosotros para determinar la inversa, lo único que vamos a hacer es escribir un logaritmo adelante. Vamos a escribir un logaritmo adelante de la función que nos están dando, en este caso 3 a la x.
Entonces, podemos afirmar, podemos decir que la segunda sí es verdadera y se está cumpliendo. Entonces, de aquí son verdaderas solamente la proposición 2. La opción B. ¿Volvió, Víctor? Profe, es que no estaba conectado. Hasta ahora me pude conectar. No, se desconectó Sí, sí, usted. me desconecté. Tengo problemas con el internet, pero ya volví. Y ya, ok. Ahí después Ok, revisa lo sí, que hicimos. ok, profe, sí. Eso es muy similar a la primera que hicimos. Sí, todas son igualitas, Sí, igualitas. sí. Veamos esta de aquí. Dice, la función inversa, bueno, la función inversa de la función f que está por f de x igual 2 a la x corresponde a, ¿y cuál de todas estas opciones? Vamos La a D. calcularla. F inversa de x, correcto, es igual. Lo único que hacemos es agregar un logaritmo adelante, Ujú. logaritmo, y escribimos esto, lo conservamos. 2 a la x. Opción D. ¿Ves? Son fáciles, no son tan difíciles. Sí, sí, esto está sencillo, profe. Nada más de repasarlo y. Sí, nada más de De repasarlo. de este tema, ¿cuántas preguntas vendrán en el examen, profe? Más o menos. De Como 4, exponenciales y logarítmicas. Como 4. como 3 o 4. 3 o 4. Ok. Dice, si 2,16 pertenece al gráfico de la función exponencial f de x igual m a la x, entonces el valor de m, ¿quién es? Aquí Ujú. tenemos una función que está dada por la forma f de x igual m a la x. Y nos está diciendo que pasa por 2,16. O sea, aquí tenemos x y aquí tenemos y. ¿Cómo lo Ok, sustituimos? ¿Qué nos queda? y es igual a f de x, entonces sería 16 igual a m elevado a la 2. A m, ¿verdad? Y la x que vale 2 elevado a la 2. Cuando colocamos todo eso en la calculadora, ¿cuánto nos queda m? Ok, el valor de m sería 4. Sería la respuesta B. 4 sería la respuesta B. Sería 4. La respuesta B. Vamos a la que sigue. Dice que consideremos las siguientes proposiciones que están referidas a una función dada por f de x igual 5 a la x. Primera proposición, f es decreciente. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Para que una función sea decreciente, significa que a tiene que estar entre 0 y 1. Y si nosotros vemos aquí nuestro a, el a es mayor que 1. A es 5. Entonces a es mayor que 1. Digámoslo aquí, por aquí. Pero a es igual a 5. Entonces a es mayor que 1. Entonces la primera proposición es falsa. La segunda proposición, la inversa de esa función es logaritmo de x. A mí es falsa, profe. ¿Cómo? Parece que es falsa, ¿no? Correcto, nosotros escribimos logaritmo y tenemos que conservar esto mismo de aquí. 5 a la 5 x. elevado a x. Sí, ahí solo dice x. Ahí solo dice x, también es falsa. Aquí, ¿cuál es verdadera? Ninguna. Ninguna. Si 2,9 pertenece al gráfico de la función exponencial que está dada por f de x igual b a la x, entonces, ¿cuál es el valor de b? Entonces, en este caso tenemos f de x igual b a la x. Ven, es lo mismo que hacíamos en la función lineal. Ir a buscar un par ordenado y sustituirlo en la función. Esto es x, esto es y. Entonces, ¿cuánto vale f de x? F de x vale 9. Entonces sería 9 igual
B elevado a la 2. Me da igual B elevado a la 2. Y entonces, resolviendo eso en la calculadora, Nos da ¿cuánto 3. nos queda B? 3, profe. 3, ¿verdad? B nos queda 3. Opción B. Vean esta que vacilón. ¿Cuál es la imagen de 8 en f de x igual logaritmo de 2 en argumento de x? ¿Cuál es la imagen? Acuérdense que aquí ustedes tienen que venir a analizar la pregunta. ¿Cuál es la imagen? ¿Qué nos están pidiendo? ¿Una X o una Y? ¿Se acuerdan de eso que habíamos hablado la clase Sí, profe, pasada? sí, Una profe, Y. nos están pidiendo una Y. Una Y. Entonces, si nos están pidiendo una Y, 8, ¿qué es? X. Ajá. X. Entonces, significa que si 8 es X, nosotros nada más venimos y decimos F de ¿cuánto? ¿Cuánto vale X? 8. 8. Esto es igual a logaritmo, base 2, argumento. ¿Y cuánto vale la X? 8. 8. Esto lo podríamos transformar en base 2, como les expliqué ahora, para que se cancelaran. Pero para no tener que hacer ese trabajo algebraico, vean lo que pueden hacer ustedes. Voy a dejar de compartir aquí un momento. Voy a compartirles la calculadora. Nos salimos de ahí. Y vean esta tecla de aquí. ¿La ven? Sí. Sí. Logaritmo. Tenemos la base que es 2. El argumento, nos pasamos con la flechita para argumento, que es 8, y le damos igual. 3. ¿Entendido cómo poner cuando son puros números? Cuando hay letras y no se puede Sí. resolver así. Entonces eso nos dio 3. Opción B, ¿no? Vean, para el que quiera hacerlo a mano, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos ahora en el ejemplo con 25. Tomamos el 8, lo descomponemos. Veamos la base de ese logaritmo. Ese es el que nos va a dar la guía para poder descomponerlo. Hay que descomponerlo en 2 para que nos quede iguales. 8 entre 2 son 2. No, son 4. Y mitad de 4, 2. 4 entre 2 son 2. Ajá, Ajá. y sería 2 a la 3. Ajá. Y nosotros venimos y decimos logaritmo, base 2, de 2 a la 3. ¿Qué pasa con los 2? Cancelamos los 2 y nos queda 3. Para que no lo quiera hacer en la calco y lo quiera hacer a mano. Tenemos las dos formas. ¿Entendido? Entendido, profe. Ahí no lo ven. Ya casi lo vuelvo a poner, si no se ve. En este tenemos dos funciones. La función f y la función g. La función f, ¿esa gráfica qué es? ¿Una función exponencial o una función logarítmica? Esa es una función exponencial. Una función exponencial. ¿Y la g? Es una logarítmica. Correcto. La función esta f es logarítmica porque interseca en y. Y esta es logarítmica porque interseca en x. Ahora, véanlo aquí lo comprobamos. F de x es a a la x y g de x es logaritmo de a la x. Esta sí es un poquito más más de trabajar. Ah, no, esta no es la otra. Porque es cuando nos preguntan lo inverso. Entonces, dice la primera proposición. G es decreciente.
¿Qué es esta? ¿Ustedes cómo la ven? ¿Creciente o decreciente? Luego creciente. Creciente. Ujú. Ustedes se vienen ahí, cuando es en la gráfica, nada Matemáticas. más se vienen y ponen matemáticas. Y nos quedó creciente. Entonces, esta primera proposición es verdadera o es falsa. Eh, falsa. Volvemos a eso. Vean que aquí nos están preguntando F, ¿verdad? Para que no nos confundamos. Nos están viendo la imagen de F. Entonces, voy de nuevo. La imagen. Nos están pidiendo una imagen. ¿Qué era Una imagen? Y, X. una Y, Una una Y. Y. Oye, perdón, sí, sí. Una Y. Sí, X preimagen. Una Y. Y imagen. Sí. Entonces, ¿el 4 qué es? X. X. Entonces, yo voy a ir a buscar ese 4 de X en la función F. Pero nos va a tocar hacerlo a mano. No nos está funcionando acá. Porque si nosotros vemos la función F, y aquí está el 4, yo me sigo extendiendo y no sé hasta dónde llego, ¿verdad? No sé si toco el 16 o no. No sabemos, ¿verdad? Ujú. Sí, pero la opción que tendríamos sería hijo de puña, está largo este. Vean lo que hay que hacer. Nosotros tenemos que averiguar el valor de A. Vamos a tener que averiguar el valor de A para poder luego sustituir, como hicimos en este ejemplo de aquí arriba, en este, que teníamos el logaritmo y fuimos y sustituimos el valor de X y ya encontramos la Y, comprobando. Entonces, no tenemos esto de acá, pero yo puedo averiguar A. Nosotros podemos averiguar A. Vean para qué es que vamos a averiguar A. Yo para averiguar A, la función X, necesito un punto, ¿verdad? Y en esa función tenemos algún punto. En F. Sí, sí, profe, el 1 en Y. Sí, pero ese no me funciona. Porque se hace general para todas. Necesitamos un punto que no sea el 1, El 8. el 8. ¿El 8 con quién? Y con la ¿Con función, quién va el 8? con la función F. Ok, vamos bien. Este punto es de la función, tiene el 8. Ujú. Pero ¿con quién va? Esto es en Y. ¿Con quién va en X? Ah, con 1. 1,8. No, Ah, 3,8. 3,8, ¿verdad? Para allá me encuentro con 8 y para allá me encuentro con 3. Sí, sí, sí. Estoy loco yo, Entonces, sí, sí. tranquilo. Ese punto es 3,8. Primero X y después Y. Vamos a averiguar el valor de A. ¿Cuánto Ok. vale f de X? F de X vale 8 igual a elevado a la 3. A elevado a la 3. Entonces, ¿cuánto vale A? Dos, profe. A es igual a 2. Entonces, yo lo que tengo ahí arriba es la función f de X es igual a, perdón, a 2 elevado a la X. ¿Sí o no? Disculpe, yo no entendí por qué A vale 2. Porque nosotros lo que estamos haciendo es Ma, ahí está el encontrando el muchacho. valor de A como en los ejemplos que hicimos arriba. Estamos encontrando el valor de la variable. Ah, Estamos encontrando el valor de la variable. Entonces, yo para poder encontrar ese valor de la variable, necesito por lo menos un par ordenado que pertenezca a la función. Nos lo pueden dar en forma escrita, como lo hicimos arriba. Nos lo pueden dar de forma escrita, como lo hicieron aquí arriba. Ven aquí. ajá.
que nos lo dieron de forma escrita, nos dijeron 2,9 pertenece a F. Entonces, nosotros tomamos la componente X y la componente Y y la sustituimos en la función, como hacíamos en la lineal. F de Sí. X es Y, entonces escribimos 9. Y la X es 2 y lo dejamos aquí en la calculadora, nada más vamos y averiguamos esa ecuación. Nos dio B, nos da el valor de B. Esta de aquí, lo que pasa es que no nos están dando el par ordenado directamente, pero como estamos en F, ese punto le corresponde el 3 y el 8, que está aquí, 3 y 8, X Ajá. y Y. Entonces, nosotros lo único que hacemos es, F de X es lo mismo que Y Ujú. vale 8, Ujú. es igual a que está elevado a la X, Ujú. y X es 3. Entonces, ya aquí me queda una ecuación con la variable A. Ustedes nada más lo ponen en la calculadora, como lo poníamos en la función lineal, y la calculadora les dice que A es igual Ah, a ok. Gracias, profe, ya. por aquello, yo creo que por aquello, al inicio de la clase, yo les explico en la calculadora cómo se meten estas potencias que no son 2, por aquello. Sí, no, es que me perdí en eso, de dónde había salido ese 2 ya. Gracias, Sí, profe. tranqui, con gusto. Entonces, f de x es igual a elevado a la x, pero a vale 2, entonces nosotros transformamos esta función como f de x igual a 2 elevado a la x. Ahora sí, necesitamos ir a averiguar la imagen de 4. 4 es x. Entonces yo voy a venir y decir f, paréntesis, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto va a valer x? 4, Cuatro. profe. 4. Excelente, 4. De 2 y ya la x no la quitamos, vamos a poner el valor que le estamos dando, que es 4. ¿Y cuánto es 2 elevado a la 4? 16. 16. Entonces, ¿la proposición es verdadera o es falsa? Verdadera, Es pero verdadera. sí, tiene su ciencia. Esa la bateo Sí. en el examen yo. No, lo intentan. Lo intentan, Sí, lo intentan. pues, pucha, es que No hay qué montón de pasos lleva. Sí, esta es una de las más tediosas. Y cuando lo preguntan así La C, la directamente, C. opción C. No es la opción C. es la D, profe. La D, solo la 2. ¿Dudas con esa? No está bien. Vamos a ver, porque se vuelve más tediosa todavía con la segunda parte. Dice, la inversa de f es g. Nos están diciendo que esta función de aquí es inversa a esta. Vean, Es yo a ustedes- verdadera. yo a ustedes les dije que la función inversa, bueno, la exponencial es inversa a la logarítmica, pero no todas, ¿verdad? ¿A qué me refiero con no Ah. todas? Por ejemplo, vean eso que esto de acá. Ya iba yo en Si tobogán, nosotros profe. tenemos, ¿ah? Ya iba yo en tobogán a poner que era verdadera. Sin codos se fue, ni los codos Sí. puso. Sí, ni los codos, porque habíamos dicho que exponencial era la inversa de la logarítmica. Ajá. Ujú. No voy a decir lo contrario, no voy a decir lo contrario, la exponencial es la inversa de la logarítmica en forma general. Por Ajá. ejemplo, en este caso de aquí, nosotros podemos decir que 5 elevado a la x, su inversa es logaritmo de 5 elevado a la x. Pero si yo Ujú. tengo aquí f de x igual a 7 a la x, yo no puedo decir que su inversa es esta de aquí. Ustedes me dirán que es falso, ¿no? Sí es falso, porque sí. Sí. No son ¿Cómo me quedaría igual, la sí. inversa de esa? No Esa son iguales, la quedaría inversa de esa, logaritmo 7 elevado a la x. ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta exponencial
tiene su propia inversa en logaritmo, no son todas, tiene su propia inversa. Y esta Ah, ok. exponencial tiene su propia inversa, cada exponencial tiene su propia inversa. Entonces, nosotros no sabemos si esta exponencial es propiamente la inversa de esa. Tenemos que ir a comprobarlo. ¿Cómo lo comprobamos? Viéndolas a ver si son iguales. Ok. Tenemos que averiguar las A para saber si son iguales o no. La A de la exponencial ya la tenemos. ¿Cuánto vale la A de la exponencial? 2 de la F, 2 de la F. de la exponencial. A es 2. Ujú. Pero la de la logarítmica no la tenemos. Y viene algo que es lo que hemos estado haciendo, solamente que lo vamos a hacer con logarítmica. ¿Qué es lo que necesito yo en una función para poder encontrar solo una variable? Un par ordenado. Entonces, en g de x es esta de aquí. ¿Tenemos par ordenado? Sí, profe, sería 4,2. 4,2, correcto. Lo voy a hacer aquí con otro color para cuando ustedes lo estén estudiando. Voy a borrar esto de aquí. Voy a borrar esto de aquí. Este de aquí, 4 y 2. Entonces, nosotros tenemos que f de x es igual al logaritmo de a la x. Y el par ordenado, voy a ponerle. Y el par ordenado que le corresponde en esa función es 4,2. El 4 es x, el 2 es y. Entonces, yo quito f de x. Yo quito f de x y ¿qué pongo? El 2, porque f de x es igual a y. 2, correcto. Igual 2 alfa. igual a A, L. logaritmo. Ajá. La A se me mantiene porque es nuestra variable. ¿Y cuánto vale x? X vale 4. 2 a 4, 4, sí. 4, x vale 4. Y esto de aquí lo ponemos en la calculadora. Voy a algunos ya lo podrán escribir con lo que hemos hecho, pero se los voy a poner yo para que ustedes vean. Vamos a compartir la calculadora y vean cómo se pone la ecuación de la logarítmica. Ahí. Sí estamos viendo la 2. calculadora, ¿verdad? Sí. 2, Sí. alfa Alfa igual, igual. porque es una ecuación. Y escribimos Log. la tecla de logaritmo que yo les enseñé ahorita. ¿En la base quién va? Ah, nosotros no podemos poner otras variables. ¿Qué pondríamos ahí como variable? X. X, Era correcto. 4. 4. Y le damos shift calc igual. ¿Cuánto nos quedó? 2. 2. Shift calc, ¿verdad? Del 4 que era la respuesta del ejercicio anterior. Shift calc y el resultado que nos queda. Voy a compartirles aquí. Se me cerró. Denme un segundo. Ahí está. Para que sean inversos, vamos a escribirlo aquí. A tiene que ser igual a la A de la exponencial tiene que ser igual a la A de la logarítmica. Y aquí nos quedó que A es igual a 2. ¿Y cuánto valía la A de la exponencial? 2 no. 2. Entonces, ¿sí son inversos o no son inversos? ¿Son inversos o no son inversos? No sé. ¿Cómo nos están quedando las A? Tanto en la F y en la G. ¿Cómo nos está Ah, sí, sí, son quedando la A inversas, en son F? inversas. Sí, profe, las dos son 2. Correcto. La A de F nos dio 2. Y la A del G nos quedó 2. Entonces, A es igual a A. Podemos decir que sí son inversos. Y la proposición 2 se hace con teoría. La intersección con el eje Y de F es 0,1. Se puede hacer con teoría o se puede hacer viendo la gráfica. Hagámoslo con teoría.
F es una función exponencial. Y según la teoría que vimos, la función exponencial interseca a y en 0,1 siempre. Aquí está la función exponencial f, la interseca en 0,1. Entonces, si nos venimos acá, podemos decir que la intersección en y es 0,1 y también es verdadera. Ahí sería correcta solamente, perdón, ambas. ¿Dudas con esa? No, profe, No, está solo de está bien. practicar. Les va a quedar la 34 y 35 de tarea, que son muy parecidas. Ah, no, está más fácil. La hacen de tarea para ver cómo les va. Porque la 34 se responde en la gráfica. Y la 35 ya la hicimos. Tienen que ir a calcular en este caso, la A y la B, a ver si son iguales o diferentes. Y ahí, con hacer esta, ya hacen la proposición 2. Bueno, en realidad con encontrar el valor de A y el valor de B ya hacen todas esas. Pueden responder todas. Entonces, esta 34 y 35, o las últimas dos, porque hay un montón de 34 y 35, las van a hacer de tarea. Voy a dejar de compartir para pasar lista. Somos poquitos, pero aún así tengo que llamarlos a todos para que queden la llamada. Vamos a ver. Retiró. Y dice acá, Cindy Agüero. Cindy Agüero está ahí. Presente, Rogelio Corrales. profe. Aquí. Cindy. Sí, Listo, profe, Rogelio. presente. Gustavo León. Ausente. Alberto Elizabeth. No, ausente. Vamos a ver, Karina Marín. Profe, ¿sí me No, escuchó no que sé. aquí? Es que en lo que dije aquí se salió, no sé. Sí, Ok. sí, sí. Gracias, buenas noches. Carol Quiroz. Buenas noches, Carol Quiroz. Listo. Liven Mora. Luis Sandy. Manuela Alza. Me justificó. Algo, retiró. Roxana Ávila. Presente, profe. Listo. Roiner Cárdenas. Me justificó. Víctor Corrales. Presente, profe, muchas gracias. Sí, ausente. Listo. Buenas noches, profe. Viviana Segura. Buenas noches. Viviana Segura. Ausente. Viviana Salas. Presente. Viviana Salas. Presente, profe. Listo. Jaylin Jiménez. Jaylin Jiménez no está. Jerry Garita. Acá ya terminamos. Jodri. María Álvarez. Cintia Montoya. Presente, profe, gracias. Listo, nos vemos. Natalie Berrocal y Rosibel Berrocal. Listo, chicos, quedaríamos hasta aquí. Nos vemos la otra semana. Buenas noches. Buenas noches.